Y vamos a leer rápido esto, solamente esa parte de 6:12 al 15, y después vamos a tocar todo el 7 si nos da el tiempo. Y dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrematiendo le arrebataron. Y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a dejar a mi hermano René que haga una oración y vamos a empezar con esta lección. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos toda la gloria a ti, Dios Todopoderoso. Padre amado, en esta hora, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros para poder disertar esta palabra, poder enseñarla, poder instruirla, Señor, y que llegue a corazones receptibles, Padre amado, los corazones que están sedientos y anhelando, Padre amado, recibir tu palabra, Señor, que lo que en esta tarde hablemos, Padre amado, aquí, Padre Santo, sea de mucha bendición, Padre amado, para nuestros amados oyentes en este día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Algo que vamos a estar viendo, amados hermanos, y como estamos diciendo, estamos en el tema de cómo el Espíritu Santo hace una gran diferencia y cómo nos da el poder para poder predicar y anunciar el Evangelio. Estamos en ese tema del Espíritu Santo, el bautismo, ¿verdad? Que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por su gracia y misericordia, que los 4 miembros de este ministerio, ¿verdad? Hemos recibido ese don tan hermoso. Cada uno podemos atestiguar que es una experiencia como ninguna otra, ¿verdad, mi hermano René? Amén, Gloria amén. a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que estos hombres, cuando no pudieron con Esteban, dice que fueron y mintieron a los de la sinagoga, a los del concilio, y dice que lo agarraron a él y lo llevaron delante del concilio. Empezaron a decir cosas falsas, cuando este hombre jamás había dicho nada malo, sino que ellos mismos se inventaron. Dice que empezaron a decir que él estaba hablando en contra del templo y que él estaba hablando en contra de la ley. En las partes anteriores dice que él estaba hablando en contra de Moisés, que él estaba hablando en contra de Dios. Estaban inventando mentira tras mentira en contra de este hombre. Y por eso, mis amados hermanos, Jesús les decía a sus discípulos en esos capítulos de Mateo, que les decía, mira, la gente se va a levantar en contra tuya y van a decir mentiras, pero no te preocupes porque el Espíritu Santo va a estar contigo. Amén. Y Esteban creyó en esa promesa. Porque aquí no dice que Esteban se echó a correr, no dice que Esteban negó a Jesús, no dice que Esteban les pidió misericordia por su vida, no. Dice que Esteban se mantuvo firme y habló la palabra de Dios. Imagínense, mis amados hermanos, cómo nos encontraríamos nosotros, ¿verdad? En una situación, pregúntese a sí mismo, ¿cómo se encontraría usted en una situación así? Por eso es necesario, mis amados hermanos, que busquemos la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo, pidiéndole al Señor Jesús que te bautice, porque como lo dijo Juan, Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y es necesario, mis amados hermanos, porque no cualquiera puede decir, ¿verdad?, que está listo para dar la vida por Jesús, sino solo aquellos, ¿verdad?, que han sido llenos por el poder del Espíritu Santo van a poder ser testigos fieles hasta el final, como vamos a ver que lo fue Esteban. Porque aquí Esteban dice que llega, ¿verdad?, delante de estos hombres y mientras mentían contra él, dice que los que estaban sentados en el concilio miraron hacia él y solo vieron inocencia. No miraban nada malo en este hombre. Dice que le miraban el rostro como de un ángel, como inocente, mis amados hermanos. O sea, tan solo mirando a este hombre no encontraban nada malo. Imagínense eso, mis amados hermanos. ¿Qué podemos decir un poco de eso, mi hermano René? Amén, mis amados hermanos.
Esteban, uno de esos 7 diáconos elegidos, ¿verdad? Tenía 2 factores muy importantes, y es que estaba lleno del Espíritu y era un varón de fe, lo dice aquí la Escritura. Amén. Mire, mi amado hermano, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, y como dice mi amado hermano, cuando se le presenta estas adversidades a estos hombres como Pedro, que cuando Jesús fue arrestado, se le presentaron para decirle, tú andabas con él. Y Pedro lo niega. ¿Por qué Pedro lo negó? Porque Pedro tenía miedo que lo que mismo que le estaba pasando a su maestro Jesús, lo mismo que le iban a hacer a él. Él sintió que eso mismo le iban a hacer a él si él decía que sí, iba a correr la misma suerte. Pero ¿qué pasa cuando Pedro dice que es lleno del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés? En Hechos capítulo 2, dice que Pedro se paró en pie y predicó, pero cuando Pedro le llegó la hora de su muerte, él mismo dijo que no era digno de morir como había muerto su Señor. Entonces, lo que queremos aquí recalcar y decir que si no tiene ese poder del Espíritu Santo, si no está lleno del Espíritu Santo, con esa investidura, va a llegar un momento crítico por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, que si no está investido, usted puede negar o podemos negar a Jesús. Podemos negar el Evangelio y podemos decir, no, yo no soy cristiano o yo no creo en él. Aunque usted le cree, pero por el miedo a correr dirá que no. Pero vemos aquí este hombre lleno del Espíritu, este diácono, predicando, dice que estaba lleno de la gracia y del poder y hacía grandes prodigios y señales. Y algo que podemos también aquí, los fariseos, ellos al ver que no pueden contradecirle al hombre cuando está hablando estas palabras y está demostrando con prodigios lo que él está hablando, al no ver que no hay contradicción para poderle parar, buscan de la manera errónea tratar de callarle, tratar de llevarle usando falsos testigos. Y eso es lo que hace el enemigo cuando no te puede detener a ti, cuando no le puede parar de que usted está avanzando en la viña del Señor y usted está siendo de bendición para los demás. No hay fórmula para poderle parar, sino solo levantando falsos testimonios o buscando otras áreas para tratar, que son falsas, para acusarle. Eso hicieron con Jesús, le acusaban injustamente, falsamente. Entonces vemos que lo llevan y, como dice mi hermano Dani, su rostro como el rostro de un ángel. Vieron la gracia de Dios, vieron la inocencia en este hombre, la inocencia de que no estaba haciendo nada malo. Pero el ímpetu de poder predicar el evangelio, solo ese poder de no avergonzarse, como decía Pablo, que no se avergonzaba del evangelio en Romanos 1:16, que no se avergonzaba de proclamar el evangelio ante las multitudes o ante cualquier ciudad o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y podía él no avergonzarse. Él predicaba el evangelio. Incluso Pablo dijo, cuando ya estaba a punto de ser sacrificado, él no escribe una carta triste o queriendo decir, llegó mi hora. No, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Pero dice, él más bien le da fuerzas a la iglesia, porque el Espíritu Santo, eso es lo que quiero decir con todo esto, es que el Espíritu Santo es la clave en nuestra vida cristiana. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Es el Espíritu Santo el que nos puede guiar, el que nos da ese poder para nosotros no rendirnos, para nosotros no atemorizarnos cuando llega esta persecución. Y es por eso, mis amados hermanos, que es necesario buscarle, que es necesario anhelarle el Espíritu Santo. Mi amado Walter. Amén. Aquí hay un misterio muy poderoso. Mientras, Dani, cuando llegue el tiempo del hombre de Dios, Dios empieza a levantarlo. Cuando llegue el tiempo de Dios, siempre se va a levantar, siempre va a haber oposición. Si nosotros miramos aquí, mientras aquí la Biblia en el capítulo, vamos al contexto de lo que está escrito, mientras Esteban no había sido, Dani, escogido entre los 7 diáconos, era uno de los creyentes de la iglesia, pero no le había llegado el tiempo donde Dios lo iba a levantar.
Entonces llegó el tiempo cuando los discípulos dijeron, no, es necesario escoger hombres llenos de poder. Mire, Esteban era lleno, pero pero no le había llegado su momento. Porque Dios unge a las personas con propósito. Cuando Dios unge a una persona, no la unge, como decía el viernes, para que tú estés sentado, para que estés perdiendo el tiempo. No. Mire, el verso, mire por qué se levantó. Hay gente que predican el evangelio y no tienen oposición. Pero hay otra clase de gente que predican y tienen oposición. Cuando alguien ministra el evangelio del reino trae evidencias. Ahora, y este fue el evangelio que Esteban comenzó a predicar. Mira el verso 8, yendo un poquito atrás. Y Esteban lleno de poder, dice. No, y Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía ¿qué? Grandes prodigios, ¿qué? Y señales entre el pueblo. Por eso fue que se levantó la oposición en contra de él. Aleluya. Mientras no había milagros, mientras no había señales, no había oposición. Solo comenzó Dios a usar a Esteban, Dani, con los dones del Espíritu. Y vino la oposición. Porque el 9 dice, entonces, ya me imagino a Esteban yo poniendo las manos sobre los enfermos, siendo sanado. Ya me imagino yo a Esteban poniendo las manos sobre los paralíticos y los paralíticos siendo levantados. Porque tenía poder el Espíritu de Dios, los dones del Espíritu Santo se manifestaban a través de Esteban. Pero solo comenzaron a ver las señales. Dice, grandes prodigios y señales se levantaron. O sea, eso quiere decir que cuando llegue el tiempo de Dios de ministrar el evangelio del reino, Dani y René, si Dios los empieza a usar a ustedes con evidencias del reino y a una dimensión más allá de la que han experimentado, claro que se va a levantar el enemigo. Pero como un hombre lleno de poder también tiene sabiduría y tiene entendimiento que quien lo llamó fue Dios. Y Dios lo puso en alto delante de todos aquellos que se habían levantado en contra de los sacerdotes que al final, Dani, ya no miraban a Esteban. Era un ángel. ¿Por qué? Porque él ministraba el evangelio del reino con prodigios y señales. Gloria a Dios. Amados, qué hermoso, ¿verdad? Y el cumplimiento, ¿me entiendes? Lo que acaba de tocar Walter es simplemente el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mire, yo los voy a empezar a usar y la gente se va a levantar. Como estábamos diciendo, aún tu familia, aún tus hermanos, dice, los padres van a entregar a los hijos a los padres, los hermanos, ¿verdad? Imagínense, hermano, eso que, como el enemigo, ¿verdad?, hace lo posible para poner un alto a la obra de Dios, pero sabemos que nosotros, como dice la palabra, pertenecemos a un reino inconmovible. Nadie se va a poder poner en contra del evangelio de Jesucristo. Por más que el enemigo no quiere, ya está en la voluntad del Señor que el evangelio sea predicado a toda criatura, a todo el mundo. Amén. Y Jesús ya lo dijo, mi hermano Walter. Por eso, mire, santo, esto yo no lo tenía escrito, pero mire, me vino a la mente, mis amados hermanos, usted tiene que tener una fe en la palabra, porque la palabra Jesús ya la declaró diciendo que el evangelio se va a predicar hasta los confines de la tierra. Amén. Como dijo, y después vendrá el fin. La palabra ya está. Amén. O ahora la pregunta es que si tú vas a ser parte de esa palabra. Wow. El enemigo va a querer oponerse, pero nosotros vamos a predicar. Y el Señor, mire, hermanos, como estamos diciendo, ¿verdad? Aunque se opongan, hasta quizás pueda yo decir, aunque lleguemos al punto donde llegó Esteban, tenemos que predicar la palabra. Amén. Y vamos a mirar esto, mis amados hermanos. Y cómo estos falsos, y yo quisiera, mire, rápidamente, cómo ellos, mire, tomaron las palabras de Jesús fuera de contexto. Le dijeron, mira, Jesús dijo que iba a tumbar este templo y que iba a cambiar las leyes de Moisés. A ver, mi hermano Walter, Señor Jesús sí dijo que iba a tumbar el templo, pero ¿qué estaba diciendo ahí? Mire, lo que Cristo estaba hablando en términos espirituales, hermano. Estaba hablando de su cuerpo, mi hermano, y esto
Lo que pasa, hermano Dani, es que cuando alguien está ciego espiritualmente, ve las cosas así solo por así, no va más allá cuando nosotros nos profundizamos espiritualmente. Podemos decir fácilmente que estas personas no entendían lo espiritual. Porque cuando Jesús, como dijo mi hermano Walter, él estaba hablando que iba a destruir, su cuerpo iba a morir, pero él iba a resucitar. En 3 días lo iba a edificar. En otras palabras, cuando él resucitó ya no era en el mismo cuerpo, sino que era un cuerpo ya glorificado. Imagínense lo que estaba diciendo, profetizando Jesús en esos tiempos. Y aún aquí dice, mira, que él dijo que Jesús iba a cambiar las leyes de Moisés. O sea, aquí como dice, las costumbres que nos dio Moisés. Y mi hermano Walter, ¿qué dijo Jesús sobre la ley? ¿Qué es lo que dijo? Yo no vine a ¿qué? Abrogar la ley. O sea, él vino al cumplimiento perfecto. O sea, él vino a cumplir lo de Moisés. Él no vino a quitar esto ni a quitar... No. Hasta él lo dijo. Yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a quebrantarla. Yo no vine a romperla porque el Padre ya la había dado. Sino que él vino a cumplirla. Y mis hermanos, eso es lo que estamos viendo, en verdad. Cómo es que la oposición se levanta cuando uno se empieza a levantar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Mi amado Dani, solo quiero decir en Juan capítulo 15, versículo 19, Jesús les dijo a los discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso es que no puede, ¿cómo le puedo decir? Amarle, porque no es del mundo. Entonces, si fuera del mundo, el mundo lo amaría, lo recibiría, pero no fue esto con Esteban. Sí. Esteban trataron de callarle, que no siguiera hablando. Entonces, pero algo que me impacta mucho aquí, Dani, ahorita le doy, que dice en el versículo, estaban ahí en el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, comenzaron a contradecirle. Sí. ¿Por qué? Porque Esteban hablaba con sabiduría y hablaba, como decía mi hermano, con señales, con prodigios. Entonces, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque Esteban no estaba hablando él en sí. Estaba el Espíritu Santo, había tomado a Esteban y Esteban estaba siendo usado por Dios en ese momento, por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasa. Nosotros no hablamos lo que nosotros queremos hablar. Hablamos lo que el Espíritu Santo nos inspira a hablar. Amén. Wow, y es tremendo, mis amados hermanos. O sea, como cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, mi amado hermano, el Señor... Como dice mi hermano Walter, lo dijo muy, muy correcto. El Señor no nos unge con su espíritu para que estemos sentados. El Señor nos empieza a usar y después viene la oposición. Pero miren, mis amados hermanos, la posición que tomó Esteban, un hombre lleno del poder y la autoridad. Porque como dije, cualquier otro quizás hubiera... ¿verdad? Pedido misericordia por su vida, hubiera querido escapar, hubiera dicho, no es cierto, yo no creo en Jesús. Pero mira cómo Esteban, ahora cuando dice en el capítulo 7, dice que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y mira, y Esteban empieza a soltar la palabra. Y empieza a predicar Esteban. Mira, mi hermano, Esteban sabía que estos hombres según estaban celosos por Moisés, estaban celosos por la ley, estaban celosos por el templo. Pero aquí Esteban empieza a recapitular toda la historia de Israel, ¿verdad? Empieza hablando desde Abraham y cómo Dios, ¿verdad?, llama a Abraham. Cómo Dios le promete la tierra prometida. Cómo, ¿verdad? Después empieza a hablar sobre que Dios le da el hijo prometido, ¿verdad? Aun cuando ya estaba viejito, pero el Señor hizo un milagro grande. Después habla de cómo Jacob, ¿verdad?, tuvo sus hijos y cómo habla de todo, de José en Egipto, cuando Jacob llega a Egipto, cuando salen de Egipto, ¿verdad?, después de haberse multiplicado mucho y Dios los libra a través de Moisés y cómo Moisés, ¿verdad? Y llegamos al punto donde Moisés empieza a hablar, Esteban, recordando toda la grande historia, diciendo cuán grande y cuán bueno Dios había sido con sus antepasados, ¿verdad? Los judíos. Y empieza a decir, mira, llega al punto, ¿verdad?
el capítulo 7 y estamos ya como en el capítulo 38. Que en versículo 38, perdón, que como Moisés subió al monte a recibir la ley, ¿verdad? Recibe los 10 mandamientos, va y sube al monte. Y dice que la gente, en vez de esperar que Dios trajera, ¿verdad?, la ley, habiendo visto que Dios los había librado, dice que ¿qué pidieron a Aarón, mi hermano René? ¿Qué pidieron a qué? ¿Qué le pidieron a Aarón? Que un Dios. Un Dios. Les pide un becerro de oro. En vez de esperar que Moisés baje con la ley que él había dicho, que ellos mismos le dijeron, mire, sube tú al monte, porque nosotros no vamos a poder. No queremos ver tanto fuego y tantas cosas que se están manifestando. Sube al monte. Y en vez de esperarlo, querían adorar a un becerro. Dice Esteban que ellos se volvieron a Egipto. Sus corazones se volvieron a los ídolos. Sus corazones se volvieron a las cosas que veían que los egipcios adoraban. Dice que ellos empezaron a adorar al sol y a la luna y cuántas cosas. Esteban empieza a decir, mira, los antepasados no esperaron que Dios les diera la ley. Empezaron a adorar a otros dioses. Santo. Dice, empieza a decir, mira, qué tremendo. Dice, ustedes tuvieron el tabernáculo del testimonio. En otras palabras, tenían el tabernáculo que Moisés había diseñado conforme al diseño que había visto en el cielo. Y aparte de eso, estaba la arca que traía la ley adentro. La ley que significa que esa ley era el testigo de Dios prácticamente. O sea, lo que Dios quería de su pueblo. Eso era la ley. Pero dice, ¿verdad, mis amados hermanos, que Él les recuerda que por el pecado del pueblo, ¿qué pasó con el arca, mi hermano Walter? Oh, la capturaron. Algo que me impacta, hermano, es que ya que usted me dijo, en veces por el pecado del pueblo o por el pecado de uno, Dani, por el pecado de uno, no necesitamos dos, necesitamos uno. La ira de Dios se enciende en contra del pueblo. Y algo que me impacta cuando estaba en los últimos días Elí, Dani, como juez. Dice en la Biblia que salió Israel a la guerra contra los filisteos. Y como los filisteos miraron, Dani, que ya iban perdiendo cierta multitud, dice que gritaron y dijeron, mandemos a traer el arca de Jehová a este lugar. Y la mandaron a traer. Pero cuando llega el pueblo, Dani, dice que la tierra tembló. Porque el arca del pacto había llegado. Y dijeron los filisteos, ciertamente Dios ha llegado, ciertamente Dios está con ellos. Pero lo que me impacta a mí es que los israelitas empezaron a celebrar porque el arca del pacto había llegado. Y en ese momento empezaron a pelear más fuerte. Y el arca del pacto fue conquistada por los filisteos. Y el pueblo de Israel pereció en ese entonces. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por el pecado de dos hijos de un juez que no tenían el temor de Dios. Por los hijos de Elí. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. Por eso ahí va donde nosotros entramos, Dani, en la desobediencia. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, el Espíritu Santo se contrista. En aquel tiempo era visible el arca del pacto. No, hoy dentro de nosotros cargamos el tesoro más grande que podemos tener, el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y qué tremendo, mis amados hermanos. O sea, como Esteban, mire las cosas que está diciendo Esteban. Recuerde con quién está hablando Esteban. Estas personas fueron los mismos que tomaron a Jesús y lo entregaron a los romanos. Y ese es el punto que trajimos la otra vez cuando estábamos hablando de Pedro y Juan, estando delante de esta gente, que la misma gente, dice ahí, ¿verdad? Porque ahí pone los nombres cuando dice que estaba Caifás y estaba Anás. Y qué tremendo, porque esos eran las mismas personas que le pegaron a Jesús. Dice que uno le dio la cachetada de Jesús y después lo entregaron, ¿verdad? Ante los romanos, a Pilato. Pero Esteban aquí estaba solo. Pero no estaba solo en verdad, sino que el Espíritu Santo estaba ahí respaldándolo. Amén. Y mire o sea, valentía tuvo este hombre, ¿verdad? Este denuedo, ¿verdad? Y recordemos que la iglesia, cuando Pedro y Juan habían regresado después de haber sido amenazados, ellos pedían denuedo para seguir predicando la palabra. Y Esteban,
con ese denuedo, estaba hablando delante de ellos y diciéndoles, mira, ustedes, según dicen que son celosos por la ley, según dicen que son celosos por el templo, y mire que ustedes, sus antepasados, mire, ellos ni esperaron para que Moisés viniera y les diera la ley. Mire que sus antepasados no respetaron, ¿verdad?, el arca del pacto, a tal punto que Dios permitió que otros se la llevaran. Amén. Y después empieza, mi amado hermano, hablándoles en el presente, diciéndoles, mira, David después, el Señor volvió a traer, ¿verdad? Después, como estábamos hablando allá antes de empezar con mi hermano Walter, ¿verdad? Que como Saúl no le había puesto caso al arca. Pero dice que David fue el que la volvió a traer. ¿Por qué? Porque Esteban está diciendo, y usted lo puede ir leyendo después, ¿verdad? El capítulo 7, porque dice que porque David halló gracia en los ojos del Señor, le agradó a Dios David. Y David, cuando quiso hacer templo, Dios no lo permitió, sino que le dijo a Saúl, ¿verdad? A Salomón, perdón, a su hijo Salomón, que él fuera el que lo edificara. Pero no solo eso, pero mira lo que dice Esteban. Esteban dice, sí, le hicieron un templo, pero Dios no necesita ningún templo, porque el mismo profeta decía que, o sea, mire, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Estamos en Hechos 7, mi hermano. Sí, mis amados hermanos, mire. Y dice el versículo 48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? En otras palabras, porque después, si miramos lo que dice después, les empieza a decir duros de cerviz y circuncisos de corazón. O sea, ¿por qué les empieza a decir? ¿Por qué les habla? O sea, primero de que Salomón hizo el templo y después que Dios no necesita. En otras palabras, porque recuerde que esta gente le estaba acusando que está hablando mal del templo. Pero Esteban aquí les está diciendo, pero ni ustedes saben que Dios no necesita templo. Ustedes están poniendo el templo sobre todas las cosas. Lo tienen casi prácticamente como un ídolo. Porque así eran los fariseos en ese tiempo, que los que estaban en el templo son mejores que los demás. Celosos según ellos por el templo, pero lo único que celaban eran las posiciones. Santo. Y aún Dani siguen así. Y aún sigue así, mis amados hermanos. Y mire qué cosa tan tremenda, diciéndoles, mira, lo que ustedes según tienen como muy alto, como muy grande, Dios ni lo necesita. ¿Y qué es lo que dijo mi Señor Jesús? Que en este lugar, ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en el templo, mire, eso no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Santo. Imagínense. Gloria a Dios. Lo que estaba tocando Esteban ahí, una gran verdad. Y después le empieza a decir que ustedes, como sus padres, aquellos que pecaron anteriormente, ustedes son iguales, resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir, mi hermano René? Sí, algo que muy importante, como él comienza a recapitular lo que ha sido la historia desde Abraham, ¿verdad? Y vemos que también llega a un punto donde dice que cuando los hermanos de José, movidos a envidia, dice que ellos venden a José y se lo llevan a Egipto. Dice que después es ahí el pueblo está sometido a servidumbre por 400 años. Pero que el Señor los iba a redimir de eso, ¿verdad? Entonces, vemos que Esteban toma esta oportunidad delante del sumo sacerdote cuando le pregunta, ¿es esto así? Cuando después de lo que lo están acusando, él no le dice, no es así, sino que él comienza a recapitular, ¿verdad? A recapitular la historia de lo que ha sido de cuando Dios se ha manifestado desde Abraham, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, algo importante aquí que nosotros tenemos que resaltar es de que nosotros, Esteban aquí se defiende con la palabra de Dios. Esteban se defiende aquí con lo que es con lo que ha sido Dios con el pueblo de Israel, que ha visto cómo el pueblo se ha desviado durante el transcurso de la historia. Y Esteban no comienza a defenderse él mismo, porque Esteban prácticamente él sabe que está en un momento donde lo van a acusar ya sea de muerte o va a perder la vida por estar
predicando, por estar haciendo señales, por estar haciendo prodigios. Pero Esteban sabe que no se trata de él mismo, que no se trata de algo personal de él, sino que se trata algo del reino, algo de Dios, algo de lo que Dios lo mandó a hacer. Eso. Entonces él, cuando está en esta situación, él no se defiende él, su persona, sino que se defiende la causa de Cristo. Amén. Defiende Eso. la causa de Ahí Dios, es. y por eso él comienza a trazar lo que ha sido la historia de Dios para con Israel. ¿Cómo empezó? Dijo, Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y aunque Abraham iban a heredar esa tierra prometida, su descendencia la iba a heredar. Entonces, nosotros no estamos aquí para defender nuestra causa. Estamos aquí para defender la causa de Cristo, Amén. para predicar acerca de Él, no de nosotros, sino de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y, o sea, qué tremendo, mi hermano. Ese punto que tocó mi hermano René, ese es el punto aquí que está pasando, que Esteban no está defendiéndose a sí mismo. Esteban, la razón que él está hablando estas cosas es porque el problema era que él estaba predicando el evangelio y ellos se querían oponer. Entonces él lo que está haciendo es prácticamente está defendiendo la causa del reino, está defendiendo el evangelio, hablándoles, mira, el evangelio es la verdad y mira, se lo estoy probando con la misma historia de nuestra gente. Y después, mis amados hermanos, mire qué tan, o sea, cuánta autoridad tenía este hombre. Porque no solo eso, porque le empieza a decir, mire, ustedes resisten duros de servir al Espíritu Santo igualmente, igual como sus padres, como sus antepasados. Y no solamente eso, dice, mira, sus antepasados, sus padres mataron a todos los profetas que anunciaban la venida del Mesías, del justo, de Cristo. Y cuando vino, ustedes también lo mataron. Ahí lo dice en el versículo 52. Gloria a Dios. Y imagínense, hermanos, ahora él les está comparando con el mismo pueblo rebelde que se rebelaba en contra de los profetas que traían la palabra de verdad de Jehová de los ejércitos. De ellos que anunciaban que iba a venir el Mesías y cuando vino no lo pudieron reconocer, sino que esta gente lo mataron porque estaban ciegos. Eso es lo que estaba diciéndoles Esteban. Y no solo eso, pero le dice, mira, y ustedes según que han recibido la ley, según ustedes los muy estudiosos, dice, y no la guardáis. Sí, e incluso él les toca también cuando a Moisés también lo rechazaron. Sí. Que le dice, ¿quién te ha puesto a ti como juez en medio de nosotros, verdad? Wow. Entonces, incluso le dice que, mire, como que el pueblo de Israel estaba cegado, mi amado hermano. No quería, porque le dice en el versículo 35 del versículo 7, a este Moisés, porque le habla también de que Dios, cómo Dios levantó a Moisés para llevarlo a sacar a su pueblo de esta tierra donde estaba de esclavo, de servidumbre en Egipto. Entonces, llega al punto donde le dice a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador de la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, aquí toma también esta parte, porque cabe aquí, narrando desde Abraham hasta llegar allá a Moisés, cabe ahí porque también es bueno resaltar que también a él lo rechazaron. Lo querían rechazar. ¿Quién te ha puesto? O sea, no creían que Dios podía enviar a alguien a sacarlos, ¿verdad? Habiendo dicho José, ¿verdad? Ciertamente, dijo José, el Señor los visitará y haré subir mi cuerpo con vosotros, ¿verdad? Entonces, la promesa de Dios se había cumplido cuando llegó Moisés por el pueblo. Entonces, pero hablándole, lo que quiero decir con esto es que también hasta Moisés lo habían rechazado. Imagínense, o sea, él les está diciendo, sus padres rechazaron a todo que Dios les mandó. Y ahora que Dios manda el Mesías, ustedes lo mataron. Hermano Dani, Tan ciegos, o sea. En el verso 35 quiero decir algo. Aquí donde decía René. Aquí en el 35 de Moisés. Aquí cuando rechazaron a Moisés, no fue que todo el pueblo rechazó a Moisés. Fue cuando Moisés entra y un egipcio lo descubre
que un egipcio estaba peleando con un hebreo. Entonces, como Moisés, la misma sangre le calentó a Moisés. Entonces, fue un hebreo que se levantó en contra de Moisés y le dijo: ¿y tú quién te crees? O sea, el que descubrió el secreto de que Moisés había matado al egipcio, ese fue que se levantó contra Moisés y le dijo: ¿y tú quién te crees? Entonces, pero ¿sabe qué me impacta? Que Dios lo avergüenza, y por cuanto haberle dicho eso, Dios lo levantó como libertador de Israel. Y es tremendo, mis amados hermanos. O sea, lo que Esteban tuvo el valor de decir. ¿Por qué? Porque él no estaba tratando de ofenderles ni tratando de ponerles, o sea, en vergüenza, sino que lo único que estaba haciendo es predicando la verdad. Cómo el pueblo ya se había alejado tanto de la verdad. Viendo al Mesías, lo matan. Y según ellos, muy celosos por las cosas de Dios. Y por eso Esteban, ¿verdad?, está defendiendo el evangelio, diciendo: yo no estoy diciendo nada de mentiras, ustedes están inventando esas cosas, pero yo lo único que estoy predicando es la verdad. Mira, todo lo que sus antepasados hacían, lo que ellos hablaban, era hacia Cristo. Amén. Apuntaba todo hacia Cristo. Y, o sea, como les digo, al fin les dice: mira, ustedes según muy celosos por la ley ni la guardan. Y dice aquí la palabra que ellos se enfurecieron cuando Esteban habló esas palabras. Dice que lo agarraron, ¿verdad? Y dice que ellos crujían los dientes, tanto furor, mis amados hermanos, que ellos estaban. Pero Esteban dice, mis amados hermanos, que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Jesús le estaba, ¿cómo se puede decir? Confirmando, eso es lo que quiero decir. Estaba confirmando lo que Esteban estaba predicando. ¿Por qué? Porque él pudo ver que el Cristo que él predicaba, que según los apóstoles enseñaban, que se había levantado de entre los muertos y que se había ascendido a sentar a la diestra del Padre, ahora él lo estaba viendo con sus propios ojos. Era confirmación de todo lo que él había creído. Era confirmación de toda su fe. Y no solo eso, pero Jesús estaba atestiguando, estaba viendo y estaba siendo testigo de cómo Esteban estaba predicando el evangelio delante de los hombres. Y él estaba viendo cómo los hombres iban a tomar a Esteban y lo iban a matar. Jesús lo estaba viendo y estaba tomando todo en cuenta. Imagínense, mis amados hermanos, cómo es esto tan hermoso, tan poderoso, esta gloriosa visión, ¿verdad? Que él pudo ver la confirmación de su fe, que Jesús estaba a la diestra del Padre. Imagínense que, Dani, hay un salmo que dice, no sé si Walter sabe la cita, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vemos aquí prácticamente que Esteban mira a Dios, lo mira sentado allá, mira a Jesús. Entonces vemos que Esteban se cumple esa promesa que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí dice que he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el Hijo de Hombre, ¿verdad? Ese era un título que Jesús mismo se llamaba, se decía él mismo. Entonces esta gente sabía que él estaba hablando de Jesús cuando él estaba diciéndolo. Amén. Y es tan hermoso, mis amados hermanos, porque dice que ellos tomándolo, lo agarraron, lo sacaron de la ciudad. Y dice que lo empiezan a apedrear. Y algo, mis amados, que podemos nosotros, ¿verdad?, nos puede animar. Es como este hombre dice que mientras lo apedreaban, dice la palabra que él les decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu y perdónalos este pecado. Ese es la actitud de alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él tenía su fe de que ahora voy a tomar mi último suspiro, pero ahorita yo me voy con mi Jesús. Y no solo eso, así como mi Jesús me perdonó, él puede perdonar a toda esta gente que me está matando. Bueno, Dani, quiero soltar una palabra aquí. Gloria a Dios. Escuche esto, querido oyente, usted que me está escuchando. ¿Cuál era la actitud de Esteban mientras lo apedreaban? No estaba llorando, no se estaba quejando. ¿Qué dice el verso 60, mano Dani? Dice: clamó a gran voz: Señor. El 60. Y puesto de rodillas. Escúcheme. Esa era la actitud de él mientras lo apedreaban, estaba puesto de rodillas. Amén, gloria a Dios.
Y mientras estaba puesto de rodillas, mi hermano, los cielos se le abrieron. Santo. Vio a Jesús. No importa cuál. Deme un minuto aquí, Dani, le doy esto. No importa cuál sea su actitud, si lo están apedreando por causa del evangelio, que su actitud sea estar de rodillas. No nos pongamos a llorar, no nos pongamos a quejar, porque Cristo ya había dicho que nosotros íbamos a pasar persecución. Y que la actitud en medio de tu problema, si te están apedreando, hablando en términos espirituales, que tu actitud sea estar de rodillas delante de la presencia de Dios. Hermano Dani. No, y qué hermoso, mis amados hermanos, porque ya vamos a terminar casi. Mi hermano René. Sí, algo que me impacta mucho aquí es de que sus últimas palabras fue Santo. diciendo, no le tomes en cuenta este pecado. Amén, O gloria a sea, Dios. fue una actitud de amor, porque ¿sabe por qué? Fue una actitud de amor porque él sabía que no sabía lo que hacían. Estaba la venda estaba sobre sus ojos, Sí. los ojos de ellos, Amén. y todavía no les había alumbrado verdaderamente el evangelio. Porque si se le hubiera alumbrado el evangelio, no hubieran hecho eso. Entonces, pero la última oración, mire, no se va con rencor este hombre, no se va con ese dolor. Él se va diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Santo. Y eso es tan hermoso, o sea, la actitud de un hombre que está lleno del Espíritu Santo, sabe que lo que fue llamado a hacer es predicar el evangelio y amar aún a los que nos odian, mis amados hermanos. A este hombre lo estaban apedreando y él le pedía al Señor, no le tomes en cuenta de estas cosas, sí, solamente recibe mi espíritu, pero no les hagas nada a ellos que me están apedreando, que me están matando. Él solamente se dedicó a predicar el evangelio, tuvo la autoridad, el poder, ¿verdad?, de hablar lo que el Espíritu Santo le estaba dando en ese mismo momento, ¿verdad?, de poderle decir a esta gente, mire, ustedes son iguales a los padres suyos que hacían tantas maldades y no seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque esta gente mató a Jesús, no lo recibió como Mesías. Pero Esteban dio su vida por el evangelio. Y estaba dispuesto, ¿verdad? Como estábamos diciendo, a perdonar aún en medio de la muerte, mirando a la muerte, ¿verdad? Cara a cara. Ya siendo apedreado, ya muerto prácticamente. Y lo único que dijo, Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta. Pero recibe mi espíritu para que yo esté contigo. Esa es la fe, ¿verdad? La fe de nuestra es que si vivimos o si morimos, somos del Señor. Y eso es algo muy hermoso, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo va a poder resistir aún enfrente de la muerte, va a poder decir, no, Cristo te ama. Bueno, mis amados hermanos, el último punto, ¿verdad?, es que cómo esta gente tomaron su ropa y la pusieron en los pies de un hombre llamado Saulo. Ahí comienza. Y vamos a hablar de este Saulo la próxima semana. Vamos a hablar un poco de él, porque este fue otro hombre que, siendo lleno del Espíritu Santo, hizo un gran cambio en muchas áreas. No se quedó, ¿verdad?, solamente en Tarso ni en Jerusalén, sino que él viajó 3 veces, dice. 3 veces, dice que dio 3 vueltas ahí, grandes vueltas en el área mediterránea. Y vamos a leer eso, vamos a estudiar eso la próxima semana. Vamos a empezar. Este hombre, ¿quién era Saulo? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a orar rápidamente. Mi hermano René ora para despedirnos. Amén. Y ya hemos terminado la lección. Amén. Gloria a Dios por esta hermosa enseñanza, amados oyentes y amados hermanos y amigos que nos escuchan. Nos hemos gozado en esta tarde con este mensaje hermoso de lo que hace el Espíritu Santo cuando está en nuestras vidas y cuando viene a nuestra vida. Nos da ese poder, ese valor de poder predicar su evangelio, su palabra, sin temor al que dirán. Amados hermanos, si esta palabra ha tocado su corazón y usted siente el anhelo y el deseo de recibir a Cristo en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Señor Jesús, perdóname, ven a mi corazón, hazme una nueva criatura, mora en mi vida, perdona todos mis pecados, Señor Jesús. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Reconozco que el Jesús que predicaba Esteban eres tú. Tú puedes sanar mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor Jesús. Amén
y amén. Padre, en esta hora te doy toda la gloria, mi Dios amado, por este privilegio que me permites. Señor amado, bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendícelos, Señor amado, de manera especial, Padre amado. Dales fuerzas, Señor, dales autoridad, esa fuerza que necesitan en esos momentos difíciles que tal vez están atravesando. Padre amado, esas familias, esos niños, esas damas, caballeros, jóvenes que nos escuchan. Bendícelos de tal manera, Señor, y dale esa fuerza para que ellos puedan continuar en este camino, Padre, el cual tú has puesto delante de ellos, Padre. Que podamos ser fieles a ti cada día, que podamos, Señor, rendirte adoración a ti cada día, Padre, que tú seas en nuestro primer lugar, que tú seas, Señor, el motivo de nuestro vivir. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú nos has hecho libres por medio de Jesucristo y nos has libertado y nos has perdonado de todos nuestros pecados. La gloria te pertenece a ti, Señor. Te doy la honra y te doy la honra a ti, la gloria y la honra a ti, Señor. Liberta a cada uno que nos escucha, que tal vez está pasando y está atado por diferentes circunstancias. Rompe todo tipo de cadena, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde siempre Que Cristo le ama. amén.